Hola, buenos días, ¿cómo estás? Leamos este pasaje que se llama Jesús se aparece a los discípulos. Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. Leamos los dos primeros versículos, es decir, el versículo 19 y 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Los discípulos estaban escondidos, encerrados, con las puertas y ventanas y todo cerrado, por miedo a los judíos. Acababan de ver hace 3 días todo lo que le hicieron al Señor Jesús. Entonces ellos estaban ahí escondidos. ¿En dónde estaban? En Galilea. Porque recuerda que ya hemos leído que el Señor Jesús resucitó. Y de hecho, el día de ayer hicimos un compendio de la resurrección y hablamos de todo lo que ocurrió el día de la resurrección, el domingo de resurrección por la mañana. Y leímos cómo el Señor Jesús les dijo que fueran a Galilea y que allá se verían. El Señor Jesús primeramente se apareció a las mujeres y les dijo a ellas que les dijeran a los demás que fueran a Galilea y allá se verían. Entonces todos fueron a Galilea y ocurrió lo que acabamos de leer. En la noche de ese día de resurrección, Jesús apareció en medio de ellos. Aun cuando tenían puertas y todo cerrado, aún así el Señor se apareció en medio de ellos. Porque el Señor Jesús resucitado tiene un cuerpo glorioso y puede atravesar paredes. Y ese mismo cuerpo, semejante al cuerpo de Jesús, va a ser nuestro cuerpo el día del arrebatamiento de la iglesia. Si de pronto no sabes qué es el día del arrebatamiento de la iglesia, te dejo el link en la cajita de descripción de un video en el cual hablamos parte sobre el arrebatamiento. Pero más adelante vamos a hacer un video completo, más completo sobre el arrebatamiento de la iglesia. Entonces leamos el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. El Señor Jesús se apareció ahí en medio de ellos que estaban muertos de miedo. Y cuando lo vieron, se habrán quedado tan impactados, tan asombrados, que Jesús les mostró las manos y el costado. Y volvió y los saludó nuevamente. Les dijo: paz a vosotros. Ellos debían estar muy, muy impactados, que ni siquiera le respondían el saludo, ni siquiera le habrán escuchado las palabras de la impresión. Y el Señor Jesús se les apareció y les dijo la gran comisión. Y siguió diciendo, versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Señor Jesús sopló sobre todos ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esto es un precedente de lo que más adelante sería el gran derramamiento del Espíritu Santo de Dios, y que lo vamos a leer más adelante cuando leamos el libro de Hechos de los Apóstoles. Y luego Jesús les dijo, versículo 23, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Mira, si nosotros no perdonamos a los demás, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Marcos 11:26 dice, porque si vosotros
no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¡Wow! Es que Dios, todo lo que nos pide a nosotros que hagamos, Él ya nos ha dado ejemplo. Dios nos perdona a nosotros todo pecado y maldad. Y asimismo, nosotros también debemos perdonar a otros, a todos aquellos que nos hayan hecho daño o cualquier cosa que nos haya hecho a nosotros, a nuestra familia, etc. No debemos guardar odios, rencores, ni resentimientos. Y también está escrito, Mateo 16:19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, este versículo vamos a interpretarlo de dos maneras. Una es que en oración tú puedes atar y desatar en el nombre de Jesús. Y de esto ya hemos hablado antes. Pero ahora lo que quiero que mires de este versículo es lo siguiente. Si nosotros nos atamos a nosotros mismos con odios, rencores, amarguras, resentimientos, es como si nos estuviéramos atando a nosotros, no solamente acá en la tierra, sino en el cielo, porque como acabamos de leer, si nosotros no perdonamos a los demás, nuestro Padre que está en el cielo tampoco nos perdonará a nosotros. ¿Ves? Pero si nosotros nos liberamos, nos desatamos de todas esas cadenas de odio, de rencor, de amargura, de resentimiento, de que, pero sí ve que me hizo y me hizo y me hizo, todo eso, si nos desatamos de eso, también somos desatados en los cielos, porque Dios nos perdona a nosotros cuando nosotros perdonamos a los demás. Y la única forma de poder desatarnos de todo ese odio, rencor, amargura, resentimiento, falta de perdón, la única forma es mediante el Señor Jesucristo. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Señor Jesús nos liberta, seremos verdaderamente libres, libres en todo sentido, libres de amargura, libres de rencor, libres de tristeza, libres de todo eso. Y pasaremos a ser llenados con el Espíritu Santo de Dios y tendremos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero nosotros no podemos lograr nada de eso en nuestras propias fuerzas, sino mediante el Espíritu Santo de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Por otra parte, nadie tiene potestad para perdonar pecados en la tierra. Solamente el Señor Jesucristo, solamente Dios tiene la potestad de perdonar los pecados en la tierra. Y eso era de lo que les estaba hablando el Señor Jesús, que fueran y predicaran a otros el evangelio de la salvación. Esa es la gran comisión que tenemos tú y yo, ir a predicar a todos el evangelio de salvación. Y el que crea, el que reciba la palabra de Dios, el que acepte al Señor Jesús en su corazón, será salvo y recibirá perdón de pecados mediante la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre
el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Isaías 43:25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Solo Dios borra nuestras rebeliones, borra nuestros pecados mediante la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros, porque recuerda que Cristo vino a eso. En Él se pagó el precio de nuestros pecados. Y a todos los que creen en el Evangelio de salvación, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios y les perdona sus pecados. Ahora leamos Mateo 28, versículos 16 al 20, que es la gran comisión, lo que acabamos de leer, pero en el Evangelio de Mateo. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¡Wow! Mira, Jesús se apareció ahí en medio de ellos y les dio la gran comisión. Y esa gran comisión no es solamente para los 12 apóstoles y ya, porque hubiera sido una gran comisión de solamente hace 2000 años y se acabó. Pero no, esa gran comisión fue para los apóstoles y para los que siguieron después de ellos, y así sucesivamente hasta nuestros días, a todos los que son verdaderos discípulos de Cristo, que quieren obedecer su palabra. Tenemos esta gran comisión de ir y predicar el evangelio de salvación a todos los que podamos. En esta época de pandemia, tú no necesitas salir de tu casa, solamente toma el teléfono, llama a tus conocidos, háblales de Cristo, háblales del evangelio de salvación. Unos te creerán y recibirán al Señor Jesús en su corazón. Otros no te creerán. Otros se irán, te rechazarán. Pero recuerda que ya hemos leído que no es a ti a quien rechazan, sino a Cristo. Es que mira, los mismos apóstoles que estuvieron 3 años de su vida compartiendo día y noche con el Señor Jesucristo, que vieron con sus propios ojos todos los milagros que hizo Jesús, que lo vieron morir en la cruz y que ahorita lo estaban viendo resucitado con las heridas en sus manos y en su costado. Y aún así dudaban. Como acabamos de leer, versículo 17 de Mateo 28. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Si eso pasó con ellos, ¿qué no será con nosotros? Pero tú no te preocupes por eso. Tú haz el trabajo que Cristo nos mandó. Vamos a predicar el evangelio. Toma el teléfono, mira, haz un listado, pídele a Dios, ora, que te muestre a quién vas a empezar a predicar. Anota, una sola persona, anótala, y vas a empezar a orar por esa persona. Primero vas a orar, ora y ora y ora, y luego toma el teléfono, llámala y háblale de Cristo. Acepta la gran comisión. Mira, vamos a leer Marcos capítulo 16, versículo 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad
y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús les reprochó, es el mismo pasaje que estamos leyendo, pero ahora lo leímos en Marcos, y mira cómo les reprochó su dureza, su incredulidad, la dureza de corazón. Pidámosle a Dios que quite toda dureza de nuestros corazones, que nos abra los ojos y los oídos espirituales, que nos abra el entendimiento, que arranque todo aquello que no es de Dios en nosotros, que sea Él arrancándolo con su mano poderosa, en el nombre de Jesús. Ahora leamos Lucas capítulo 24, versículos 36 al 49. Es el mismo pasaje, pero leámoslo. Es que ya estamos terminando los evangelios y estamos haciendo un pequeño resumen, un pequeño compendio de todo lo que hemos leído a lo largo de los 4 evangelios. Dice, versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Gloria a Dios. Ellos ya habían recibido el Espíritu Santo ahí mismo, como acabamos de leer en Juan 20:22, que les dijo, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero ellos necesitaban más porción del Espíritu Santo de Dios hasta que fueran investidos de poder desde lo alto. Asimismo, tú y yo, no es suficiente con que oremos una sola vez, con que una sola vez le pidamos a Dios el Espíritu Santo y luego nos olvidamos. No, tenemos que orar y orar y orar y pedir y clamar a Dios hasta que seamos investidos de poder desde lo alto. En el nombre de Jesús. Amén.